Hola chicos, ¿cómo estáis? Llevo unos días sin aparecer por este canal, pero bueno, nunca sabemos cuándo nos va a venir una reflexión a la cabeza y nos va a apetecer compartirla. Así que me voy a quitar las gafas porque se ve mucho la luz de la ventana y me gustaría hoy charlar un poquito con vosotros y reflexionar sobre la literatura, la edición de libros y la lectura en nuestra sociedad. Considero que la lectura no es un hábito que está muy extendido hoy en día, a pesar de que ya los libros son muchísimo más accesibles, mucho más que por ejemplo lo era en la Edad Media, ¿no? Pero bueno, aún así, aunque sean muy accesibles, incluso sean más baratos que nunca antes, porque ahora disponemos de programas o de, digamos, plataformas en las que podemos descargarnos libros pagando muy poquito al mes, pagando como 10 euros y puedes acceder a cientos y cientos de libros. Sí es cierto que no está muy extendido. Me llama muchísimo la atención cómo no se hace publicidad por parte de estas plataformas, que son muchas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando la plataforma de Amazon Kindle Unlimited. Creo que de todas las que he probado es la que más me ha convencido porque tiene mucha bibliografía que a mí me interesa personalmente, ¿no? Y por cierto, esto no es publicidad de Amazon ni mucho menos, pero bueno, sí que os recomiendo mucho esa aplicación. Y bueno, es muy barato también. Entonces es como que sí, tenemos acceso a una gran cantidad de bibliografía con estas plataformas, con muchísimos libros que están gratuitos para descargarse online. Ya no hace falta siquiera gastarte el dinero. Y bueno, por supuesto tenemos las librerías típicas en las que puedes ir cuando no estemos confinados, mirar libros, elegir, tenemos bibliotecas, está ahí al uso, ¿no? Para que extiendas la mano, cojas el libro y lo leas. Sin embargo, creo que hay un problema, y esto es una opinión personal, por supuesto, en qué es la literatura o cuál es la literatura que se consume. Y ya no me refiero solamente a la narrativa, sino también a otros tipos de libros como pueden ser ensayos y monografías. Considero que hay un gran volumen de publicaciones ahí fuera de muy poca calidad y con muy poco filtro. Me he dado cuenta por mí misma al leer libros tanto publicados en papel como también publicados en una edición electrónica que tiene ratas, que no usa la gramática adecuada, y con esto no quiero decir que yo sea la que mejor usa el lenguaje en español, pero sí que admito que si yo escribiera un libro por lo menos me encargaría de que estuviera muy correcto a nivel, digamos, del lenguaje, ¿no? Tanto si se trata de un ensayo o una monografía y muchísimo más si se trata de algo que es artístico, como puede ser la publicación de una novela. Considero que he leído y hay mucha literatura también vacía de contenido cuyo propósito es simplemente llegar a un gran nicho de personas, ¿no? Y ya no te quiero decir libros desconocidos, sino estoy hablando de libros muy populares que se convierten en bestseller y que sin embargo, narrativamente hablando, no tienen nada. Ni siquiera en la manera en la que profundice la psicología de los personajes, ni la manera en la que cuenta la historia, y muchísimo menos en el uso del lenguaje con una gramática simple y con un vocabulario muy sencillo en el que no te tienes que siquiera ocupar en buscar un vocablo extraño en la RAE, por lo que ni siquiera aprendes vocabulario nuevo de tu propia lengua. Esto me parece muy triste. No sé qué está ocurriendo, no sé si es que las editoriales ya no son tan exigentes como antes, o quizá también el hecho de que sea tan accesible la literatura, que sea también mucho más barata de lo que era antes. También las editoriales dicen, bueno, pues venga, públicalo, da igual, así vendes. Pues es que no sé muy bien cómo va este mundillo. Si alguno de vosotros se dedica a esto, sí que estaría bien que lo explicara un poco, si habéis tenido experiencia con editoriales y con publicaciones ya sea autopublicadas o ya sea publicadas por una editorial, aunque sí que me interesa más conocer un poco cuáles son los filtros que utilizan las editoriales, porque realmente no lo entiendo. También entiendo que la literatura clásica no se aprecia lo que debería apreciarse y que esto es realmente una pena porque al fin y al cabo ahora hoy en día se dice, bueno, es que hay personas que leen mucho pero leen una literatura de mala calidad que no les está aportando ni ideas nuevas, ni nuevos conocimientos de su propio lenguaje, ni tampoco una experiencia artística enriquecedora y elevada cuando se está tratando de una novela o cuando se trata de poesía.
aunque en poesía no me voy a meter tanto, pero tengo que admitir que no soy muy fan de la poesía. Fui fan en mi época, pero últimamente no. Y eso que tengo un amigo que es poeta y que tiene una poesía increíble, Enrique Cervantes Prieto, que os recomiendo que busquéis su libro. Se llama Letras sobre mí. Está publicado, de hecho está en las librerías, está publicado por una editorial y la verdad es que es muy buena calidad. Pero yo conozco a mi amigo y sé que es una persona muy culta, que lee muchísimo, que no le hace ascos a ningún tipo de narrativa de calidad y que además tiene un gran uso del lenguaje solo cuando está hablando, imagínate cuando escribe, y más escribe poesía porque además él es actor y es un artista. Bueno, ahora parece que estoy haciendo publicidad de mi amigo, pero no, simplemente quiero reflexionar sobre estas cosas. Para mí, más que una reflexión o pensamiento así que puedo soltar, es más bien una pequeña crítica, porque sí me gustaría abogar más por una lectura de más calidad y también para que se lean otros tipos de libros que no sean simplemente novelas bestsellers, sencillitas, así, que hay bestsellers que son buenos, pero con esto me refiero a novelas baratillas y mal hechas, que van a lo básico del cerebro reptiliano humano y no más allá, tipo, voy a decir títulos, como por ejemplo 50 sombras de Grey, que me parece increíble que haya vendido tanto un libro de tan mala calidad. Pero bueno, sí estoy un poco criticona hoy, la verdad. También entiendo que cuando, por ejemplo, en mi canal principal incito a la gente a que lea, evidentemente el canal es sobre egiptología, entonces estoy incitando a que lean específicamente libros sobre Egipto, ¿no? Y bueno, sí me he dado cuenta, y esto viene a partir de que estoy editando ahora un vídeo para subirlo en ese canal, y digo, a ver, en el vídeo no paro de decir, tenéis que leer más, pero muchas veces quito esa parte de la edición porque digo, hablo muchas veces como que tenéis que leer más, como si el simple hecho de que la información que tú estás adquiriendo sea a través de un libro ya tuviera más validez, y no tiene por qué ser así, especialmente hoy en día en el que cualquiera puede publicar un libro. Entonces, esa frase que tanto repito de tenéis que leer más, tendría que tener millones de matices, creo. Porque tendría que tener matices, tenéis que leer más, pero con cuidado de a qué autor estáis leyendo, y ahí me meto en el terreno de las ciencias sociales, en específico a la egiptología, donde hay muchísimo intrusismo y donde hay muchas publicaciones que son más bien del mundo del misterio y de la mística, más que de las ciencias sociales. Pero bueno, entonces ahí tengo que meter ese dato, ¿no? Esa especificación de según a quién lees, y sobre todo cómo es lo que está escrito. Entonces no me da tiempo a poner todo eso en una frase suelta en medio de un vídeo. Pero sí es cierto, porque claro, tú puedes ir ahora mismo a cualquier librería. Vamos a poner un ejemplo de una librería física, por ejemplo, Casa del Libro, que a mí me gusta bastante. Llegas a Casa del Libro y tienes las secciones, ¿no? Está dividido por temáticas y eso está muy bien porque puedes ir, bueno, me apetece leer un libro de Egipto y evidentemente si quieres leer un libro monográfico sobre Egipto no te vas a ir a novela histórica. Porque todo el mundo sabe, creo yo, o eso espero, que un libro de historia no es lo mismo que una novela histórica. No es lo mismo. Hay novelas históricas que son maravillosas, pero no te puede servir como fuente para tú aprender sobre esa historia, porque puede ser que el autor se haya equivocado, que se haya inventado cosas, que haya metido cosas no sé, de su propia imaginación, porque es una novela y puede hacerlo. Claro que sí, con el propósito artístico que tenga su novela. Es verdad que hay novelas que son como más rigurosas, pero no deja de ser una novela. Entonces, no es lo mismo una novela histórica que un libro monográfico de historia. Un libro monográfico de historia te lo puedes leer también en tu tiempo libre, pero tiene el objetivo de aprender, y ese libro todo lo que diga ese libro tiene que estar basado en algo, porque se supone que tiene que ser verdad lo que está diciendo. Bueno, vamos a la parte de historia de Casa del Libro, por poneros el ejemplo, y aquí es donde empiezan los problemas, porque a lo mejor las personas que están trabajando en Casa del Libro, por poneros el ejemplo de Casa del Libro, de cualquier librería, no se da cuenta de que el libro que tiene en la mano, no sé, por ejemplo, el libro que tiene en la mano no es un libro monográfico de historia o de arqueología, sino que más bien debería ir en la sección de esoterismo, porque ahí hay, desgraciadamente, un terreno un poco difuminado. Entonces lo ponen en historia. Ahora llegas tú con toda tu inocencia porque dices, voy a leer libros de historia porque me interesa, pero antes no he podido hacerlo porque estaba ocupado con lo que sea. Y de repente ves el libro, te llama la atención, lees el título, te lo lees, te crees que es un libro de historia, pero no, es un libro de esoterismo.
Y a lo mejor desde tu inocencia no tienes por qué saber distinguir entre uno y otro, porque puede pasar, no todo el mundo se dedica a esto. Y ahí, claro, está el peligro también, ¿no? Claro, ahí está también el que sepamos un poquito distinguir y poder trabajar con el pensamiento crítico, porque un libro de esoterismo o de estos libros de misterio no tienen por qué tener ningún tipo de base científica. Incluso muchos de ellos, como ya lo comenté en un vídeo de mi otro canal, utilizan datos científicos sacados de contexto para argumentar aquello que ellos quieren defender, y esto se llama manipulación de los datos. Entonces, sí, puede pasar. Pero si, por ejemplo, te puedes fijar en cuál es la bibliografía que ha utilizado, cuántas páginas de bibliografía tiene ese libro, si tiene 1 o 2 páginas es muy poco fiable, necesita más, ¿no? Por otro lado, tiene notas a pie de página o no. Si tiene notas a pie de página, es un libro mucho más serio, a lo mejor menos divulgativo, más tedioso de leer, más pesado, pero sí que es más serio. Si tú quieres un libro de divulgación general, pues también puedes mirar en qué editoriales los ha publicado, ¿no? La editorial Crítica, por ejemplo, es muy buena, pero claro, no es un dato determinante que te vaya a decir que ese libro sea bueno. Entonces es una serie de cosas que a lo mejor no nos enseñan a cribar cuando estamos en las escuelas, que yo considero que debería ser parte fundamental, por ejemplo, de la asignatura de historia, donde en lugar de enseñar tantos datos sueltos que a las personas se les va a olvidar, porque si no se dedican a la historia o no son súper fans, se les va a olvidar. Sí que debería enseñarse un poco más a cómo tratar la información y cómo manejar la documentación. Vuelvo a lo mismo de siempre, parece que me repito, que voy en bucle, siempre acabo hablando de lo mismo, que viene a ser fuentes, información, que vivimos en la era de la información, nadie nos ha enseñado a manejarla, sí, pero es que es un tema que realmente me preocupa mucho. Bueno, no lo sé, esa es mi idea, esa es mi opinión de cómo está hoy en día el mundo de las publicaciones y de las editoriales visto desde fuera, porque repito, yo no he escrito ni he publicado ninguna novela ni nada, solamente como consumidora de ese contenido, digamos como lectora. ¿Cuál es mi opinión ahora mismo? Y bueno, me gustaría preguntaros cuál es la vuestra. Tenéis un montón de comentarios súper interesantes, he podido leer algunos, pero a veces la verdad son comentarios tan elaborados que necesito encontrar un huequito, y creo que los fines de semana, que es cuando no trabajo, es cuando encuentro ese momento para leeros los comentarios que dejáis en este canal. Así que de nuevo daros las gracias por dar siempre vuestra opinión, comentarios tan extensos y bien pensados, así que con bien pensados me refiero a que lo habéis reflexionado, lo que habéis dicho. Así que muchísimas gracias por participar, y ahora es vuestro turno y darme vuestra opinión, si es que sois también consumidores de libros, si sois lectores. Un besito y nos vemos prontito por aquí. Chao.